El ataque de Israel en Gaza, uno de los más mortíferos de su operativo bélico, se produjo unas horas antes de la marcha de protesta convocada en Israel contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Los manifestantes salieron a las calles a expresar su descontento con la decisión del primer ministro de despedir, por cierto, al jefe de seguridad del Servicio de Seguridad Interna de Israel. Las protestas, también convocadas en Jerusalén, buscaban expresar críticas a la decisión de retomar los ataques en medio de un ambiente de alta polarización en ese país. Jeremy Diamond, corresponsal de CNN, reporta ahora lo ocurrido en la madrugada del día 529 de este conflicto. Le quiero advertir que algunas de las imágenes de su reporte son perturbadoras. Israeli airstrikes once again pounding Gaza, marking the end of a 2-month ceasefire and a return to the sights and sounds of war. Civilians rushing to the enclave's barely functioning hospitals, carrying the wounded and the dead. In just a few hours, Israeli airstrikes killed more than 400 people, according to Gaza's health ministry. Hundreds more were wounded. It is the single deadliest day of the war since November 2023. And once again, children among the victims. Some too stunned to speak, others silenced forever, their small bodies motionless on the morgue floor. Israel says it targeted Hamas commanders, officials, and infrastructure, launching the strikes because of Hamas's refusal to release more hostages. Israel now threatening to widen these attacks. Hamas, so far, not firing back at Israel, insisting it has been committed to negotiating phase 2 of the ceasefire agreement while accusing Israel of trying to impose new conditions. In the daylight, the scale of the devastation becomes all too clear. Hazem al-Jannad was preparing a pre-fast meal for her family when the missiles hit the school they were sheltering in east of Gaza City. 16 of her relatives were killed, the youngest just 2 years old. I have no one left, she says. 16 people killed. Why? They are all civilians. At another hospital, a father opens a body bag to show the face of his daughter. This is an unjust world, he cries. The whole world is unjust. Here are the children. This is a little girl. Hamas and Palestinian Islamic Jihad acknowledge a number of their militants and officials were killed in the overnight strikes. But a doctor at one hospital in Gaza City told CNN the majority of cases she had seen were children. Residents in Deir al-Balah in central Gaza said they had no prior warning of the strikes, which killed families as they were sleeping. We have been pulling the remains of children since this morning, this man says. Since 2 in the morning, we have been collecting the remains of people from the streets. They are all civilians, children. The Israeli military now ordering civilians in multiple neighborhoods close to the border to move west, as the threat of a renewed Israeli ground offensive looms. Jeremy Diamond, CNN, Tel Aviv. Bueno, y como le informé previamente, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió en un mensaje televisado, advirtió a Hamas que estos ataques son solo el principio y que la lucha continuará hasta alcanzar la meta. En medio de críticas y cuestionamientos dentro y fuera de su país, Netanyahu insistió en que la presión militar es necesaria para lograr la liberación de los rehenes que siguen en poder de Hamas y advirtió que a partir de ahora las negociaciones continuarán bajo fuego. Bueno, ya me acompaña esta noche Mauricio Meshulam, analista internacional con especialidad en terrorismo, mediación y paz. Qué gusto saludarte, Mauricio. Dame tus primeras impresiones sobre lo ocurrido en las últimas 24 horas, claro. Gracias, querida Gaby. Un saludo a toda la audiencia. Mira, tienes como dos planos. Un plano es el más visible, quizás el más superficial, y hay otro plano de fondo, lamentablemente. En la primera parte, lo que puedes pensar es que esto se trata de una medida de presión en contra de Hamas en medio de las negociaciones que se estaban llevando a cabo. Recuerda que el cese al fuego tenía 3 fases. La fase 1 venció hace ya varios días y no se negoció nunca la fase 2. Al no negociarse la fase estaba intentando hacer la administración Trump
es conseguir un acuerdo provisional, un acuerdo temporal, como un acuerdo puente entre fase 1 y fase 2, y ese acuerdo no terminó de prosperar porque jamás lo que argumentaba era nosotros queremos pasar ya a una fase 2. Israel argumentaba que no había condiciones para pasar de fase y entonces en eso se quedó y por lo tanto los actuales bombardeos, ataques, la ruptura del cese al fuego y previamente también la suspensión de ayuda humanitaria, del acceso a la ayuda humanitaria a Gaza y la suspensión de servicios de electricidad son medidas de presión para conseguir mejor posición para negociar y presionar a Hamas para que libere a los rehenes. Esa es una forma. Sin embargo, si miras más a fondo, querida Gaby, vas a ver que en realidad lo que sucede es que hay una convicción por parte de ciertos elementos dentro del gabinete de Netanyahu que además han orillado al primer ministro a actuar de esta manera, y otros elementos. Hoy vimos, por ejemplo, cómo se sumó otra vez a su gobierno Itamar Ben-Gvir, que era uno de los ministros extremistas que se había retirado del gobierno y ahora se vuelve a sumar. Es esta presión en el sentido de que no hay condiciones, no se ven condiciones para que jamás realmente se desarme y abandone la franja de Gaza y por lo tanto la guerra es una necesidad para asegurarse que jamás ya no siga en Gaza. Ese es como un objetivo más de largo plazo que crecientemente estaba presionando a Benjamín Netanyahu a orillar, a reanudar las hostilidades, y en esta última etapa pues obtiene el visto bueno de la administración Trump para seguir adelante. Claro, a ver, por lo que me dices en términos de la agenda política de Netanyahu, de esa presión, por lo visto una segunda fase de ese plan aprobado de enero, pues no parecía desde tiempo atrás posible, es decir, no se ve una intención de Israel de implementar esa segunda fase del fuego. ¿Y cómo se intersecta? Son dos preguntas, Mauricio, perdona. ¿Cómo se intersecta entonces el plan de la administración Trump en relación con el plan que dice jamás el de enero es el bueno para nosotros? Son dos preguntas. Es que, mira, en realidad lo que sucede es que hay una contradicción. Por un lado, Trump sí quiere un cese al fuego más permanente y conseguir a través de ese cese al fuego otra serie de negociaciones para Medio Oriente que le permita presentarse como él lo dice, el peacemaker, ¿no? El hacedor de paz entre Israel y Arabia Saudita, otros países, pero para eso Israel tenía que efectuar una serie de concesiones que no estuvo dispuesto a llevar a cabo hacia la fase 2. Y entonces, y en el camino está también Hamas, que a su vez también se opone a retirarse completamente de la franja de Gaza y a ceder el control. Y no hay tampoco un mecanismo viable hoy, por lo menos hoy, que sustituya a Hamas dentro del gobierno de la franja. Entonces, en ese sentido, parecía que Netanyahu y Trump entraban en colisión directa. Lo que termina sucediendo es que la parte que a Trump le importaba era liberar a el rehén de nacionalidad doble israelí y estadounidense y también conseguir mayor liberación de rehenes. Esa parte tampoco se consigue, y al no conseguirse, entonces Trump le dice a Netanyahu, pues me parece bien que apliques la fuerza, ¿no? Y todavía hay un factor adicional, perdón, pero es que también hay que considerarlo, que es la supervivencia política del primer ministro israelí, que está enfrentando cargos de corrupción en su propio país y que tenía que continuar adelante con el proceso, y que ahora pues obviamente toda la atención se desvía a la guerra, y ese es un factor que también tenemos que considerar, porque ahora su coalición se hace más fuerte, se incorpora nuevamente el ministro Itamar Ben-Gvir, y eso le permite a Netanyahu seguir adelante políticamente hablando. Bueno, pues ahí está esta radiografía que nos haces, muy amplia, muy importante en este momento. Mauricio, qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. Gracias, querida Gaby. Hasta pronto.